La historia nunca se repite exactamente igual, pero rima. Fueron las palabras de Mark Twain, un escritor muy famoso. Esta frase se refiere a que a pesar de que hay ciclos que se repiten en cada aspecto de nuestra vida, en especial en el sistema financiero, nunca sucederá lo mismo, pero sí será muy parecido. Si miramos hacia el pasado, podemos ver que hay patrones que se repiten. En este video hablaremos de cosas que ya se han pasado hace muchos años y se están repitiendo ahora mismo, pero que nadie se está enterando. Hablaremos de la tasa de interés, la inflación, la deuda y todo lo relacionado al mundo de finanzas. No te preocupes si no entiendes, explicaremos todo para que parezca fácil de comprender. La tasa de interés es el porcentaje que pagas cuando alguien te presta dinero. En la actualidad acaba de alcanzar su punto más alto de los últimos 40 años, pero la buena noticia es que está a punto de cambiar de dirección. Llevamos años subiendo, imagina que estamos en una montaña rusa y vamos subiendo y subiendo, pero sabes que ya es el punto más alto y ahora toca bajar muy rápido. También sucede con el interés. La Reserva Federal no ha parado de subir los intereses. Te preguntarás, ¿por qué es importante saber esto? Pues bien, todo es un ciclo. Desde 1940 a 1980, los intereses subieron sin parar, llegando a su punto más alto, que fue el 20%. Luego, por los próximos 40 años, es decir, de 1980 a 2020, los intereses bajaron hasta que tocamos el 0%. Ahora, del 2020 a 2060, será un nuevo ciclo. Lo que llama la atención es que todas las gráficas que muestran los analistas, los expertos financieros, son de hace 20 o 30 años. Nadie ve más atrás en la historia. Estamos en una nueva dirección. Todos piensan que va a suceder lo mismo que hace un par de años, pero no es así. Estamos en un nuevo ciclo que sucede cada 40 años. Así que todos esos consejos que has escuchado se acaban de invalidar, ya no son aplicables. Con esta gráfica de los intereses de los últimos 80 años, podemos tener una idea de dónde se dirigen las cosas. El gobierno de Estados Unidos es quien controla la moneda mundial y lidera la economía de todo el planeta. Ellos son quienes deciden qué interés poner en los préstamos para controlar la inflación. Por ejemplo, en la actualidad la inflación está muy alta, entonces deben subir los intereses para que la gente tenga menos dinero, haya menos dinero en el sistema y de esta forma poco a poco la inflación se irá controlando hasta llegar al punto deseado. También cuando el gobierno necesita dinero vende bonos de tesoro, así la gente normal como tú o yo puede prestarle dinero al gobierno y el gobierno les promete regresarles el dinero junto con un porcentaje extra, es decir, la tasa de interés. Regresamos a la gráfica. A finales de 1980 llegamos al punto más alto de 20%. Esto fue porque la Reserva Federal aumentó los intereses para controlar la inflación que iba por el mismo camino. Llegamos a tener una inflación de casi el 15%. Desde dicho año hasta 2020 llegamos a 0% y podías pedir dinero prestado sin interés. Es por eso que creció tanto la economía y los mercados como acciones y cripto subieron por las nubes. Muchas personas lograron comprar su casa ya que el préstamo era de solo 2.5% fijo por 30 años, es decir, a pesar de que hoy en día el interés es por el 7%, ellos seguirán pagando solo 2.5%. Eso es prácticamente dinero gratis. En resumen, tuvimos un ciclo de 40 años donde el interés llegó a su máximo y llegó al mínimo. La reducción lenta de la tasa de interés es buena para la economía, ya que todo está controlado. La gente puede pedir préstamos y no les va a costar mucho regresar ese dinero. Los negocios tienen más facilidades para invertir en crecer, por lo tanto hay más empleo y por ende es mejor para la economía, ya que hay más dinero en el sistema, pero sanamente, sin inflación, porque todo está controlado. Esto no solo es bueno para la población, también para el gobierno. Si la gente gana más y gasta más, entonces reciben más dinero de los impuestos y este mismo es utilizado para inyectar dinero al país, como en educación, medicina, infraestructura, trabajos, etc. Por último, para los inversionistas también es muy positivo, ya que los precios de las acciones de cripto o propiedades suben, entonces su riqueza aumenta, es decir, todos ganamos, a excepción de los pobres, de los que no tienen educación financiera y solo viven al día sin planificar
su futuro. Si tú eres inteligente y ves que los intereses están bajando, vas a querer invertir, vas a querer comprar propiedades, vas a querer comprar acciones, bonos, cripto o cualquier activo que aumente de valor. Regresando a la gráfica, como vimos que en 2020 los intereses llegaron a 0%, eso quiere decir que el ciclo ha terminado y comenzamos uno nuevo. Pero antes de decirte qué es lo que va a pasar por las próximas 4 décadas, tenemos que ver qué sucede de 1940 a 1980, ya que de aquí sacaremos unos patrones que nos dirán a dónde vamos. En 1940 la tasa de interés estaba prácticamente en 0%. Esto se debía a que los intereses llevaban décadas cayendo, pero a partir de ahí todo cambió de dirección. Desde 1940 a 1980 los intereses solo subían y subían hasta que alcanzaron el punto más alto de la historia con un 20% de interés. Es decir, tenemos un ciclo de 4 décadas donde los intereses solo suben y luego tenemos otro ciclo donde solo bajan y luego vuelven a subir. Entonces esto quiere decir que de 2020 a 2060 los intereses van a subir. Si lo que les estoy diciendo es cierto, vamos a ver ciertos patrones de los que está sucediendo hoy y lo que estaba sucediendo a principios de 1940. Durante la pandemia, el gobierno imprimió la mayor cantidad de dólares que jamás antes vista para darle a los ciudadanos y que ellos se lo gastaran en sus compras cotidianas para que de esta forma la economía siguiera activa. Lo mismo sucedió en principios de los años 40. El gobierno imprimió tanto dinero que quedaron en pérdidas y tuvieron que aumentar los intereses para que la inflación no aumente demasiado. De esta forma, cuando el gobierno tenga que volver a pedir prestado, los intereses de dicha deuda no sean tan altos. La deuda nacional de Estados Unidos está aumentando a pasos agigantados y cada vez rompe más alto el histórico. Al momento de grabar este video estamos cerca de llegar a los 33 trillones de dólares y seguirá aumentando de forma incontrolable. Los intereses son muy altos y esto hace que el gobierno pida más dinero para poder pagar su deuda. Pero como los intereses son cada vez más altos, entonces la deuda aumenta a un paso exponencial, haciendo prácticamente imposible poder pagar la deuda de 33 trillones. Es ahí donde entra la Reserva Federal, imprime más dinero para poder pagar la deuda de Estados Unidos. Sin embargo, la deuda no desaparece. Ahora el gobierno le debe a la Reserva Federal, aunque con un porcentaje de interés menor. Aunque existe otro problema: cuando imprimen más dólares, el dinero vale menos, gracias a que hay muchos dólares en el sistema. Entonces la inflación aumenta y la Reserva Federal debe aumentar la tasa de interés para controlar la inflación. Esto solo beneficia al gobierno, ya que ellos piden dinero a la Reserva Federal a un bajo interés, pero todos los demás tendremos intereses altos. En pocas palabras, dentro de poco tiempo el gobierno hará una gran impresión de dinero para pagar todas sus deudas, es decir, pedirá dinero casi gratis que nosotros tendremos que pagar con intereses altos y con los precios de todo subiendo a su alto histórico. Dentro de las próximas décadas, los intereses seguirán subiendo hasta el año de 2060, es decir, cuando vayas a comprar tu casa, te costará mucho más que hace un par de años, incluso puede que gracias al interés tan alto no puedas comprarla. No hay manera de que los intereses vuelvan a casi el 0%. Es prácticamente imposible debido a la deuda tan alta que existe en este país. Jerome Powell, jefe de la Reserva Federal, dijo que es posible que no ayuden más al gobierno imprimiendo dinero si los intereses siguen subiendo para poder combatir a la inflación. Esto significa que Estados Unidos tendrá que recortar sus gastos en militar, educación y salud hasta que la deuda disminuya. Una de las formas que el gobierno puede salir de esto es creando empleos. En estos momentos hay 6.6 millones de personas desempleadas, aunque se estima que este número es aún mayor. Si el gobierno logra que estas personas se reintegren al sistema laboral, entonces ellos pagarán impuestos que ayudará a los ingresos del gobierno a pagar su deuda, y cuando esto suceda, entonces podrán imprimir más dinero para inyectar a la economía, a los mercados. Los intereses van a bajar y la economía volverá a estar en su mejor estado como hace un par de años. Es ahí donde entramos nosotros, los inversionistas y emprendedores. Durante este tiempo de incertidumbre, donde el gobierno de Estados Unidos está en una crisis financiera, tú debes estar juntando la mayor cantidad de efectivo posible. Los mercados de valores, cripto y propiedades seguirán bajando, pero no pueden caer de forma infinita. No van a llegar a cero, van a llegar a un punto donde dejen de caer, y es donde vamos a inyectar nuestro dinero en esos mercados. Vamos a tardar un par de meses sin mucho movimiento, pero cuando la economía vuelva a reactivarse, es ahí donde haremos una fortuna.
Sin embargo, como dijimos al principio del video, estos próximos 40 años serán muy similares a los de 1940 a 1980, así que los intereses de los préstamos van a subir, todo será más caro, vas a batallar para pedir préstamos para casas o incluso autos. Por eso es fundamental invertir la mayor cantidad de dinero cuando el mercado caiga. De esta forma harás bastante dinero y no tendrás la necesidad de pedir préstamo, así que busca la forma de conseguir efectivo y espera la oportunidad adecuada para invertirlo. Que tengas un excelente día.